urgente sobre los orígenes de este imperio y sobre la permanencia de su influencia durante la época colonial e incluso hoy. Estamos en contacto con la directora de esta exposición, que es la señora Cecilia Pardo, en Londres, donde trabaja naturalmente uno de los museos más célebres del mundo, el British Museum. ¿Estamos en contacto ya con ella? Sí, y acá por lo pronto en la cabina tenemos a Julio Rucabado, que es el especialista en exposiciones arqueológicas, es decir, precolombinas del Mali. Cuéntenos algo sobre la especificidad y la originalidad de esta exposición que se inaugura el miércoles en el Mali. Rebajatuscuentas.com. Abre puertas donde otras se cierran. Con tasas desde 1.6%, impulsa tus sueños con préstamos con garantía hipotecaria. Empieza este viaje hacia el éxito. Buenos días, don Fernando. Buenos días. Agradecerte a ti y a toda tu teleaudiencia por la invitación. En el Mali estamos organizando una exhibición que ha esperado mucho tiempo. Se ideó en el año 2018 y tuvimos que parar por tiempo de pandemia, pero hoy ya estamos a puertas de abrir esta gran exhibición sobre los incas. Como has mencionado, no solamente hablar sobre el Tahuantinsuyo, sino también cuáles fueron los orígenes de este gran imperio que en el siglo XVI floreció y trascendió verdaderamente, y luego, ¿qué es lo que pasa con los incas? Porque siempre estamos pensando que los incas, después de 1532, como que se desvanecen o desaparece o su cultura colapsa, y eso es totalmente falso. No solamente tenemos evidencia histórica en documentos, sino también evidencia arqueológica que permite hablar de qué sucede en los años posteriores. Una época de resistencia verdaderamente, 40 años, ¿no? Pero también todo un proceso durante la época virreinal en donde los descendientes de los incas se insertan a un orden colonial, no desaparecen, y comienzan a manifestar nuevas identidades y utilizan símbolos propios de la tradición inca, pero con ciertas reformulaciones. Y hoy en día, en el Perú contemporáneo, también podemos hacer una revisión del diseño, el arte y la cultura viva y encontrar todavía el legado de los incas. Jorge. Sí, señor Rucabado, le saluda Jorge Turpo desde Arequipa. ¿Qué piezas que vamos a poder apreciar en esta exposición? ¿Corresponden también a colecciones privadas? ¿Algunas piezas quizás recuperadas también que se dieron? ¿Qué vamos a poder apreciar en esta muestra? Sí, esta muestra incluye 250 objetos, ¿no? Objetos arqueológicos, piezas de arte, ¿no? Y de ellas tenemos un grupo que resaltan. Por ejemplo, un conjunto de objetos textiles, prendas, uncus, anacos, de época imperial, pero también colonial, que nunca han sido exhibidos, que pertenecen a nuestra colección. Tenemos un objeto muy importante que es conocido como el jarrón de Vilcabamba, ¿no? Fue una pieza hallada en el sitio de Espiritupampa hace menos de 10 años y que se encontró en el lugar que los incas quemaron la noche anterior a que las tropas hispanas entraban para poder capturar al último inca, ¿no? Túpac Amaru. 1572. En 1572, exactamente. También tenemos un conjunto de figurinas de plata que han sido halladas en el Parque Arqueológico de Sacsayhuamán, nunca antes vistas en ningún museo y que van a poder observarse en las salas del Museo de Arte de Lima en esta oportunidad. Junto a estas piezas arqueológicas incas, ustedes han traído del Cusco uno de los cuadros más emblemáticos de la época colonial, que es un Corpus Christi en el Cusco, y lo quieren hacer dialogar con las piezas incas. ¿Por qué? Así es. El Corpus Christi es una de las piezas probablemente más importantes del arte colonial, ¿no? Que lo custodia el arzobispado del Cusco, quien nos prestó la pieza, y lo estamos haciendo, como tú dices, dialogar con otro conjunto de obras de arte, ¿no? Por ejemplo, en el Mali tenemos también una versión del Corpus Christi adquirida hace un par de años. Tenemos cuadros que vienen del Museo Inca, ¿no? De la nobleza indígena del siglo XVII y XVIII, y vestimentas que también se pueden observar justamente que los personajes del cuadro del Corpus lo visten, y nosotros tenemos esas materialidades que los visitantes van a poder observar, es decir, la representación, pero el objeto mismo. Estamos en contacto con su colega Cecilia Pardo, que está en Londres. Ya hemos conversado con ella en RPP cuando ella tuvo que ver con una exposición que hubo en ese gran museo británico sobre el Perú. Pero se trata ahora de una exposición para los peruanos aquí, en nuestra capital. Cecilia Pardo, buenos días. Hola, Fernando. Gracias por la invitación. No, gracias a usted por estar una vez más en RPP. ¿Qué es lo que quisiera usted que los peruanos que asistan a esta exposición que se inaugura el miércoles próximo en el Mali puedan aprender sobre nosotros mismos?
Yo creo que esta muestra de muchas formas va a romper esquemas. Yo creo que es una muestra que además venimos trabajando hace más de 5 años y recién se dieron las condiciones de poder trabajar con colaboradores, los más destacados especialistas peruanos y extranjeros que estudian a los incas de diferentes miradas, ¿no? Desde la arqueología, la historia del arte, la historia, la lingüística. Entonces ponemos a disposición del público ese diálogo, ¿no? A través de un conjunto de más de 250 objetos y además la exposición reflexiona en torno a ciertas ideas, preconcepciones que todos los peruanos teníamos sobre los orígenes de los incas en relación a los mitos, sobre el desarrollo del Tahuantinsuyo, que fue en realidad un fenómeno muy heterogéneo que se basó en alianzas y en constantes negociaciones donde se hablaban muchas lenguas, y también en la pervivencia de los incas luego de la conquista, ¿no? y abordar ese tema tan discutido como fue esa transición, ¿no? Y cómo se transforma la idea de lo inca luego de 1532. Entonces, creo que es una forma accesible de los peruanos de complementar lo que hemos aprendido todos en el colegio sobre los incas y en la universidad de una forma muy amigable y muy interactiva. De acuerdo. Cuéntenos un poco, señora Pardo, ¿cómo se decide, ustedes los curadores, cómo toman la decisión de decir esta pieza va a la exposición, esta no? Esa decisión para que podamos entender, quienes podamos visitar esta muestra, saber quiénes fueron los incas. ¿Cómo se hace ese trabajo para conocer un poco la labor que ustedes hacen? Sí, es un trabajo bastante complejo. No quiero repetir lo que ha dicho Julio, no he escuchado lo que ha dicho Julio, pero algo importantísimo que debemos todos tener en consideración es que mucha de la cultura material de los incas ya no está con nosotros. Uno, probablemente porque fue destruida. De hecho, sabemos que el oro de Atahualpa se fundió y se hicieron monedas que pudimos exhibir en la exposición y que no hemos podido, lamentablemente, pero tenemos una historia en el libro. O fueron a parar a los grandes museos de Europa y Norteamérica, ¿no? Entonces, de ahí nos enfrentamos a un gran reto y creo que en ese sentido el equipo curatorial del Mali ha hecho un trabajo fantástico, casi detectivesco, de encontrar aquellas piezas en más de 15 colecciones a nivel nacional que puedan contar algunas de las historias, algunos de los capítulos de esta historia tan compleja, ¿no? Es imposible contarlos todos, pero a partir de los objetos es que tejemos las narrativas y que hacen, que terminan conformando el guión de la exposición, ¿no? Es un trabajo fino, a veces las piezas no están disponibles, a veces sí, a veces hay temas de conservación, por ejemplo, por ejemplo, podría haber un textil espectacular, pero como sabemos los tejidos son muy sensibles a la temperatura y a la humedad, con lo cual no se pueden exhibir. Entonces hay toda una serie de aspectos que se toman en consideración al armar el concepto de una exposición. De acuerdo, Cecilia Pardo, muchísimas gracias desde Londres. Julio Rucabado, muchas gracias desde acá, Lima. Nos veremos sin duda en el Mali en el miércoles que se inaugura y hay una sección de fotos relativos a los incas de principios del siglo XX hecha por Natalia Magnuf, si es que estoy bien enterado, de manera que está enriquecida con una concepción museográfica original, como no podíamos esperar de otra manera de alguien que trabaja en el Museo Británico de Londres. Muchas gracias por su presencia, felicitaciones por esta exposición que se ha tomado 5 años a hacer. Jorge, tenemos que poner punto final a ampliación.